A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha, Shalom. En los devocionales anteriores le hablaba de las tormentas, cómo éstas vendrían a nuestras vidas sin avisar, y cómo había que usar la fe para sobrevivir las tormentas. En el devocional último les puse de ejemplo a la mujer cananea. Hoy vamos a enfocarnos en otras historias bíblicas que nos van a ayudar un poquito más a profundizar sobre la fe. Es por eso que quiero comenzar con unas preguntas. ¿De dónde proviene la fe? ¿Se puede tener fe, pero no estar 100% seguro en el momento de la prueba? ¿La fe puede crecer? Bueno, voy a tratar de responderle las 3 preguntas. No sé si me dé tiempo o no. Por eso primeramente los quiero llevar a Romanos 12:3, donde el apóstol Pablo habla a los romanos y dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí el apóstol Pablo le iba a decir a todos ellos, le estaba hablando, si leen el capítulo completo, él iba a hablar de los dones espirituales. Pero primero le advierte de algo en específico, que no tengan más alto concepto de ellos que debían de tener. En otras palabras, que no se enorgullecieran, que no se creyeran mejores que otros, que cuando los dones de Dios se les fueran dados, los suministraran de acuerdo a la medida de fe que se les había sido entregada. Entonces, dice algo bien importante, que la fe se nos fue dada por Dios y que se nos fue dada con una medida. Lo otro es que es por gracia. ¿Y qué cosa es la gracia? La gracia es cuando recibimos algo inmerecidamente sin tener que pagar nada. Como el Señor, que vino a pagar por todos nuestros pecados y nos redimió de los pecados por gracia, porque no tuvimos que pagar nada a cambio. Ni siquiera éramos porque éramos buenos, porque Él vino y pagó por nosotros cuando aún éramos pecadores. Entonces, por gracia recibimos la salvación. No tuvimos que hacer nada. Pero bueno, en Efesios 2:8 también dice así: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. De nuevo se habla que la fe es un don de Dios y que fuimos salvos a través de la fe. Entonces, hasta aquí vemos que se nos fue dada, que es por gracia, que nos ayuda para ser salvos, que se nos fue dada por una medida de Dios y que es un don de Dios. Entonces, la próxima pregunta sería: ¿se puede aumentar la fe? Según un estudio que les conté de un centro de compromiso bíblico de aquí de los Estados Unidos, se comprobó que la fe de las personas que leían la Biblia al menos 4 veces a la semana, dice que se la aumentaba en un 200%. Pero, ¿qué dice la Biblia de eso? Veamos lo que dice Romanos 10:17. Pablo dice así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, al oír la palabra de Dios, se alimenta la fe. Es justamente lo que estos científicos comprobaron, que cuando leían las personas la Biblia al menos 4 veces a la semana, se le aumentaba la fe en un 200%. ¿Y qué dice Tesalonicenses 1:3? Pablo le está hablando a su congregación y dice lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Aquí se ve que la fe estaba creciendo en esa congregación.
Pero ¿qué pasa cuando estamos en el momento de la prueba y la fe, tenemos fe, pero pareciera fallar? Les quiero contar una historia que se encuentra en Marcos 9, de 17 al 26. Y es la historia de un hombre que tenía un hijo que estaba enfermo. Y dice así: respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Aquí vemos que hay espíritus que actúan en las personas. Este en particular pareciera como un ataque epiléptico. O sea, ellos se disfrazan como si fuera una enfermedad en una persona, pero es un espíritu inmundo que está operando en la persona. Y dice que el muchacho se caía y le echaba espumarajos por la boca y que crujía los dientes. En fin, sigamos en el 19. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Ven lo que dice Jesús? Generación incrédula. Y lo dice con signos de exclamación. Quiere decir que no lo dijo riéndose. Más bien pareciera que estuviera molesto. ¿Y por qué? Porque los llamó incrédulos. Les estaba faltando la fe. Y seguimos en el 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Con solo el espíritu ver a Jesús, dice que hizo un show con el muchacho, lo tiró por el piso y empezó a echar espumarajes por la boca. Me imagino que de pronto el espíritu estaba arraigado al muchacho y no quería dejarlo ir y quería armar un show. Pero seguimos leyendo en el 21. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí de nuevo me quiero parar, porque hay varias cosas que me llaman la atención. Primeramente, este espíritu había estado en el muchacho desde niño. O sea, ¿sabe Dios cuántos años había intentado matar a este muchacho? Tirándolo en el fuego, tirándolo en el agua. Lo quería ahogar, lo quería quemar. Qué manera más horrible de morirse que quemado o ahogado. Además, parecería una enfermedad. ¿Se imaginan el sufrimiento de este muchacho? ¿Se imaginan el sufrimiento de este padre viendo sufrir a su hijo desde niño? Tal vez, ¿cuántos médicos no lo habrán consultado? Y finalmente este hombre tenía esperanza, después que ya estaba perdiendo toda la esperanza. De pronto este hombre tal vez escuchó hablar de Jesús y de sus discípulos, de cómo Jesús y sus discípulos liberaban a personas de espíritus inmundos. Pero este hombre va a donde están los discípulos no pueden hacer nada, no lo echan fuera. Así que cuando ve a Jesús, por supuesto que estuviera dudando. Por eso es que le dice: si puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia. Y mira lo que le contesta Jesús en el versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Me encanta lo que dice Jesús, pero mira lo que dice bien claro: al que cree, todo. No dice algunas cosas, no dice las cosas fáciles. Le dice que todo para el que cree le es posible. Entonces la pregunta sería: ¿qué crees que Dios puede hacer por ti hoy? ¿Crees que Dios puede hacer algo en tu problema? Y mira lo que pasa en el versículo 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo,
ayuda mi incredulidad. O sea, el Padre está como diciendo, yo creo, pero ayúdame a creer. Es como cuando nos parece que las cosas son imposibles. Sabemos que Dios lo puede hacer, pero le empezamos a pedir a Dios que nos aumente la fe. Y no estamos seguros de que Dios lo vaya a hacer completo. Pero ya Jesús le había dicho a él que para que creyera, todo le era posible. Pero me gusta que el hombre es sincero. Este hombre le dice a Jesús, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces miremos cómo pasa en el versículo 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Sé que estoy hablando de la fe, pero no puedo dejar pasar esto por alto. Primeramente, me llamó mucho la atención el final. Jesús le dice que estos son espíritus o géneros de espíritus que no van a salir fácil de la vida de una persona, porque están arraigados a ella. En este caso de este muchacho, llevaba en su vida desde niño. De pronto este espíritu estaba acostumbrado a estar en el cuerpo del muchacho. Y por eso hizo todo el show para salirse del cuerpo del muchacho. Era un espíritu obstinado. Pero Jesús da una clave. Él dice que ese género no sale si no es con oración y con ayuno. ¿Tienes espíritus obstinados? Ya sabes lo que vas a hacer. Oración y ayuno. Pero sigo con la fe. Primeramente, quiero hacer un resumen. Vemos que la fe se nos es dada, que es un don, que puede crecer, que se puede pedir, que puede fallar, que es imposible agradar a Dios sin ella y que para el que cree, todo le es posible. Mira lo que dice Santiago 1:6. Pide con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quiere decir que si te sientes como olas del mar, inestable, que no sabes si creer o no creer, te está fallando la fe. ¿Qué dice Santiago 1:8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Te quiero contar otra pequeña historia que se encuentra en Lucas 8, de 43 a 48. Esta sí no la voy a leer, pero se trata de una mujer que dice que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años y que se había gastado mucho dinero en diferentes médicos. Pero esta mujer, en el medio de la multitud, se acercó a Jesús y pensó si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Y se acercó a Jesús y tocó el borde del manto de Jesús. Y Jesús, en el medio de toda esta multitud, se da cuenta de que poder sale de ella. Y cuando pregunta quién había sido, que esta mujer cuenta que ella padecía del flujo de sangre y que había estado por 12 años así, pero que había sido sanada, Dios le dice, tu fe te ha salvado. Aquí vemos otra cosa más de la fe. La fe te puede salvar. La fe hace lo imposible. Así que hoy quiero terminar con esta pequeña oración. Le pido al Padre que aumente tu fe, que sea cual sea el problema que estés pasando, que no seas como las olas del mar. Y te dejo que Dios te cuide, te bendiga, te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé shalom. Recuerda compartir el devocional si te gustó.
Suscríbete si aún no lo has hecho, dale clic a la campanita, de esa manera sabrás cada vez que subo un devocional. La pintura no está terminada, así que espero terminarla en el sábado que viene y se llamará Ancla y por supuesto tratará una vez más de la fe. Ahora sí te dejo. Que el Señor te bendiga, te cubra, te proteja y que te dé paz. Shalom.